Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, bueno, estamos celebrando hoy, como les decía al comienzo, esta fiesta. Es importante, no tanto por la cruz en sí, el madero de la cruz, que tiene su importancia teológica. La Iglesia interpreta que si en un árbol, que fue el árbol del pecado, donde Adán y Eva desobedecieron a Dios, comiendo la fruta prohibida, es decir, queriendo ocupar el lugar de Dios, tentados por el demonio, Adán y Eva creyeron que podían ser ellos dioses y entonces prescindir del verdadero Dios. Ese gran pecado de soberbia, ¿no?, que fue inspirado por el demonio, lamentablemente, y en ese árbol, signo justamente del pecado, ellos ofendieron a Dios. Y ofender a Dios o querer ocupar el lugar de Dios, que es lo mismo en este caso, está relacionado con la muerte. Alejarnos de Dios es alejarnos de la vida, porque Dios es el autor de la vida, Dios es el autor del amor y de toda verdad, belleza y sabiduría, y nosotros participamos de eso, pero nunca llegaremos al nivel de Dios, porque obviamente Dios es eterno, infinito, omnisciente. Y entonces aparece esta segunda imagen, la imagen de la cruz de Cristo. Y Cristo en un madero, toda la madera nace de un árbol, esos árboles que habrán sido tallados y que se les dio la forma de la cruz, eran el instrumento por el cual se castigaba a los peores reos. Y Jesús, predicando el reino de Dios y anunciando con su vida la salvación, y ofreciéndose con todo su amor, su persona y su corazón a todos los hombres, especialmente a los más alejados, a los más postergados, inclusive a los más pecadores. Él se ofrece sin medir nada. Y Él sabe que esa entrega que ofende a los poderosos de la época le va a traer como consecuencia la muerte. Y esa muerte será muerte de cruz. Pero Él acepta la voluntad del Padre. Y Él, en un acto infinito de servicio y de generosidad por la humanidad, acepta la condena injusta de la cruz. Por eso extiende los brazos en la cruz. Y así da la vida por todos, derramando su sangre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y entonces la gran interpretación de la Iglesia que llega a nosotros es que si en un árbol cayó el género humano por el pecado de desobediencia de Adán y de Eva, en el otro árbol el Hijo de Dios dio la vida para rescatarnos de ese pecado y de esa muerte y devolvernos el don de la filiación, es decir, el don de ser verdaderamente hijos de Dios, purificados por el amor y herederos de la gloria y de la vida para siempre. Entonces hoy la Iglesia en esta perspectiva celebra a la cruz como el gran signo del cristiano, porque si nuestro Señor y Salvador dio la vida en la cruz, nosotros también estamos llamados a crucificarnos con Cristo. ¿Y qué significa eso? No significa sufrir. Saquémonos de la cabeza toda esa tentación que nos viene enseguida. Cargar la cruz, estar crucificados con Cristo, como dirá Pablo, etcétera, etcétera. A veces a nosotros nos viene como que tenemos que sufrir. El sufrimiento físico, el sufrimiento moral, el sufrimiento interior, porque somos pecadores y nosotros ofendemos a Dios una y otra vez. Sin duda que somos pecadores y lamentablemente nuestra fragilidad humana muchas veces se aleja de Dios. Pero no se trata de cargar la cruz de eso. Cargar la cruz que Cristo nos pide para continuar su obra de amor en el mundo es
nosotros también entregarnos como Cristo se entregó en un acto de amor y de servicio a todos sin excepción. Y en ese servicio de entrega entra también la generosidad, la humildad, la caridad para con todos, la misericordia, que es el perdón para con todos. Hermanos queridos, ver a Cristo crucificado y entender que Él nos llama a seguirlo así, cargando nuestra cruz con humildad y confianza, es fundamentalmente entender nuestra verdadera identidad de cristianos, que pasa también por otros tantos consejos y enseñanzas que Jesús nos da. Lavar los pies a todos, no creernos los primeros, no usar medios o artilugios a veces que están tan lejos de la verdad y de la misericordia para con el hermano. Estar al servicio de todos, saber perdonar como Jesús perdonó, vivir una intimidad con Él, vivir una vida de experiencia en el silencio contemplativo del amor, que es base y fundamento de nuestra entrega posterior y de nuestra verdadera vivencia cristiana. Acuérdense ustedes que Jesús siempre, en muchos momentos de su vida, nos dice el Evangelio que Él pasaba toda la noche en oración. Y en ese encuentro largo y profundo de intimidad con el Padre se fortalecía, se renovaba y así podía llevar adelante la vida cotidiana del anuncio del reino, de la predicación de la buena noticia. Y podía estar al servicio y en la entrega de todos los hombres, sin excepción, especialmente, insisto, los más necesitados, los que más sufren. Por eso nosotros, si realmente queremos ser cristianos como Cristo espera, reproducir en nuestra vida, porque esa es nuestra vocación y nuestra felicidad, reproducir en nosotros la imagen de Jesús que se entrega, no podemos prescindir del encuentro con Dios, en el silencio y en la oración de cada día. Y ahí tener una experiencia de mucha humildad, para que Dios sobre en nosotros toda su fuerza y nos revele en lo profundo de nuestro corazón todo su amor. Y cuando está esta experiencia realmente que la vamos fecundando, la vamos desarrollando en la intimidad con Dios, en el camino al corazón desde el silencio, vamos a lograr vivir una vida cristiana en serio. Por eso no siempre encontramos en la iglesia cristianos verdaderos. Por eso no siempre muchos que se dicen ser cristianos y que dicen haber servido y haber dado tiempo a Dios, viven una vida auténticamente cristiana. Porque cuando entran en la experiencia, en la prueba, de la crisis o lo que fuera, ¿qué es lo que hacen? Se cierran, se resienten, se alejan de Dios, de sus hermanos y buscan actitudes que no son nada del Evangelio, lastimar, difamar, escandalizar y cosas por el estilo. Entonces el Señor, ¿a qué nos llama esto? Estar con Él. Para que cuando nos venga la experiencia difícil, cuando nos venga la persecución, cuando realmente estemos en una situación de incomprensión y hasta de injusticia, ahí nos acordemos de Cristo. ¿Cómo obró Jesús? En la noche previa a su pasión y previa a su crucifixión, Jesús estuvo en oración en Getsemaní y le dijo a los discípulos, oren para no caer en la tentación una y otra vez. Y Él se preparó en oración a los pies de su Padre, orando, y dice que un ángel lo consolaba y lo fortalecía por lo que se le venía, por la experiencia de dolor en el amor que se le venía, y Él la aceptó. ¿Y dónde tuvo la fortaleza para poder enfrentar todo lo que fue su pasión y muerte en cruz? En la intimidad con Dios, en la confianza de saber que el Padre no lo iba a abandonar. Por eso que nuestra cruz, a la cual nos llama Jesús a cargar día a día, pase por ahí. No por un dolor innecesario, ni mucho menos por un dolor buscado. El cristiano no es masoquista. El cristiano no busca dolor y el Padre no nos envía dolor. No. Pero cuando viene la experiencia del dolor, justamente por dar la vida, por entregarnos con generosidad, muchas veces viene la incomprensión y la agresión y otras cosas por el estilo, ahí sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Ahí sabemos quién es el que nos sostiene. Cuando nos sentimos realmente lastimados por el veneno del mundo, en vez de hacer un poco como hicieron lamentablemente los judíos en el camino del desierto, como nos decía la primera lectura del libro de los Números, que despotricaban contra Dios, que renegaban y un montón de otras cosas,
y por eso las serpientes que envía Dios para que los piquen como castigo, ¿no? En vez de caer nosotros en el resentimiento por la vida o por lo que no fue o por un montón de otras cosas, más bien miremos la serpiente que es elevada en alto, que representa a Cristo crucificado, elevado con sus brazos extendidos y entregándose por amor. Y ahí encontremos el antídoto a todos nuestros venenos, a esos venenos que a veces depuran del corazón, insisto, por un montón de experiencias personales, especialmente por resentimientos, por inmadureces, por faltas de fe, por faltas de generosidad, de entrega, por faltas de comprensión de lo que es verdaderamente ser cristiano, por falta de comprensión de lo que significa el amor que nos pide el Evangelio de Jesucristo, por falta de compromiso verdadero con todos, por cerrarnos en nuestros caprichos mezquinos y hacer daño a los demás. Esos son los venenos que destilan muchos, y muchos que son o fueron de la comunidad. Por eso, queridos hermanos, miremos a Cristo crucificado, que nos dice desde la cruz: yo te amo. Y tenés que hacer lo mismo, amar, extender tus brazos, ser humilde, callarte, aceptar que el Padre obre, deja a Dios obrar, y no quieras ocupar el lugar de Dios con soberbia, como le pasó a nuestros primeros padres que nos trajeron como consecuencia la muerte y el mal. Para eso tuvo que venir Cristo, tuvo que Dios encarnarse y venir Él a resolvernos el problema de nuestro egoísmo y de nuestra soberbia. Miremos a Cristo crucificado, que se humilló siendo Dios hasta ese extremo y dejó que el Padre obrara en Él. Él sabía en quién había puesto su fe, Él sabía en quién había puesto su confianza y su vida, y sabía que no iba a quedar defraudado. Por eso se entregó por amor y resucitó, venciendo nuestra muerte y eliminando nuestro mal y llenándonos de su luz y luz de vida eterna, para que nosotros ya no vivamos en tinieblas ni en sombras de muerte, sino que tengamos realmente la luz de la vida. Así vivamos. El Señor nos permita, por el don del Espíritu Santo, justamente del entendimiento, de la sabiduría divina, poder comprender este hermoso misterio, al cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados desde el día de nuestro bautismo, y desde ese día para siempre, y así poder llevar adelante la vida, la misión que el Señor nos encomienda, la de reproducir en nosotros la imagen de Jesús, crucificado y resucitado. Nosotros estamos crucificados, crucificando en nosotros todo lo que nos separa de Dios. Nosotros estamos muertos con Cristo, porque justamente hemos muerto al pecado por el bautismo, pero también estamos resucitados ya desde ahora, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Profundicemos en la fe este misterio, hermoso misterio de vida que transforma todo nuestro ser, y vivamos así, dando gracias al Señor. Decíamos en el Salmo recién: no olvidemos las proezas del Señor, no seamos cortos de memoria. Acordate lo que Dios hizo por vos. Acordate lo que Dios hizo por la humanidad en la historia de la salvación, pero personalmente por vos, con nombre y apellido, por mí, por cada uno. Acordate. No endurezcas tu corazón. No caigas en el resentimiento. No dejes que el espíritu de la mentira te obnubile la mente, llenándote de actitudes que no son las de Cristo. No lo permitas. No, al contrario. Es sincero con el Señor como Él es sincero con vos. El Señor es compasivo. Él los perdonaba, aunque a veces sus corazones estaban desviados. No los dejó en el exterminio. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor, a su deseo de venganza, según el Antiguo Testamento, sino que en Cristo nos trajo su bondad, su misericordia. Podamos comprenderlo, Señor, con el don del entendimiento y vivir nuestra vida así, en consecuencia cargando con alegría la cruz de cada día. Que así sea.